La Casa de la Bruja, un legado de terror en Paraná. En la ciudad de Paraná, Entre Ríos, se erige una edificación que, con su atmósfera lúgubre y su historia enigmática, ha captado la imaginación y el temor de generaciones. La Casa de la Bruja, ubicada en la calle 25 de Mayo, es un antiguo edificio que guarda secretos oscuros y eventos inexplicables que han dejado una marca indeleble en la memoria colectiva de la ciudad. El inicio del misterio. La Casa de la Bruja fue construida a fines del siglo XIX, cuando Paraná estaba experimentando un auge en su desarrollo urbano. Era una residencia elegante, con una arquitectura que evocaba la opulencia de una era pasada. La familia González, conocidos por su prominencia en la sociedad local, fue la primera en habitar el lugar. Durante años, la casa fue testigo de celebraciones y eventos sociales, disfrutando de una reputación respetable en la comunidad. Sin embargo, la llegada de Isabel Martínez en la década de 1920 marcó el inicio de una era de terror y misterio en la casa. Isabel era una mujer solitaria que se mudó a la casa después de la muerte de los González. Conocida por sus conocimientos en herbolaria y prácticas de medicina alternativa, Isabel rápidamente se convirtió en una figura controvertida en la ciudad. Sus costumbres excéntricas y sus visitas nocturnas a lugares aislados alimentaron los rumores de que estaba involucrada en prácticas de brujería. Los primeros signos de maldición. La llegada de Isabel Martínez a la Casa de la Bruja coincidió con una serie de eventos inexplicables que comenzaron a ocurrir en el vecindario. Los residentes informaron sobre ruidos extraños provenientes de la casa, golpes profundos que resonaban en la noche, como si alguien estuviera golpeando las paredes desde el interior. Las luces de la casa parpadeaban sin motivo aparente, y algunas noches, sombras inquietantes se proyectaban a través de las ventanas, incluso cuando la casa estaba vacía. El temor en el vecindario creció cuando varios niños afirmaron haber visto a una figura fantasmal en el jardín de la casa. Describían a una mujer con un vestido antiguo y rostro pálido, que parecía moverse sin tocar el suelo y desaparecer en el aire. Los niños, aterrorizados, comenzaron a evitar el área, y la casa pasó a ser conocida como un lugar maldito. El secreto del sótano. Los rumores sobre Isabel Martínez y su posible involucramiento en la brujería se intensificaron con el tiempo. La casa, una vez llena de vida, comenzó a parecer cada vez más aislada y oscura. Los vecinos reportaban ver a Isabel realizando rituales en el jardín o en el sótano de la casa, un lugar que siempre permanecía cerrado y escondido de la vista de los curiosos. En 1935, un grupo de adolescentes del vecindario, intrigados por las historias sobre la bruja, decidieron explorar la casa una noche. Armados con linternas y cámaras, se adentraron en el edificio, deseosos de descubrir la verdad detrás de los rumores. Lo que encontraron fue más aterrador de lo que habían imaginado. El sótano, al que los adolescentes accedieron por una puerta oculta en el vestíbulo, estaba lleno de velas apagadas y restos de hierbas secas esparcidos por el suelo. En el centro del sótano había un altar improvisado, adornado con una figura enigmática de aspecto grotesco. Los adolescentes, horrorizados por el descubrimiento, abandonaron la casa sin más explicaciones y nunca volvieron a hablar de lo que habían visto. La Casa de la Bruja se convirtió en un lugar aún más temido y evitado. El desaparecimiento de Isabel Martínez. En la década de 1940, Isabel Martínez desapareció sin dejar rastro. La policía investigó su desaparición, pero no encontraron ninguna pista que explicara su ausencia. La Casa de la Bruja quedó vacía y desierta, y los rumores sobre la bruja comenzaron a adquirir una dimensión casi mítica. La desaparición de Isabel alimentó las historias sobre la casa. Los vecinos afirmaban que, aunque la casa estaba deshabitada, aún podía sentir la presencia de Isabel Martínez. Algunos aseguraban haber visto su figura espectral en las ventanas del segundo piso, mientras que otros reportaban sentir una presencia invisible que los seguía y los aterrorizaba. El legado del terror. Durante las décadas siguientes, la Casa de la Bruja continuó siendo un lugar de fascinación y terror. En los años 1950, un equipo de investigadores paranormales llegó a Paraná con la intención de explorar la casa y capturar evidencia de lo sobrenatural. Equipados con cámaras y dispositivos para detectar actividad paranormal, se adentraron en el edificio con la esperanza de desentrañar el misterio.
La primera noche, el equipo experimentó fenómenos inquietantes. Ruidos inexplicables resonaron por los pasillos desiertos y las cámaras captaron imágenes borrosas de figuras en movimiento. Los investigadores informaron sentir una presencia opresiva en el sótano, donde el aire parecía más frío y denso. Una de las cámaras de seguridad mostró una sombra oscura que se deslizaba por el suelo del sótano, moviéndose de manera errática. Los investigadores, asustados por los eventos inexplicables y la sensación de ser observados, decidieron abandonar la casa antes de completar su investigación. Su informe, lleno de imágenes perturbadoras y testimonios inquietantes, solo sirvió para avivar el interés y el temor en la comunidad. El tiempo y el olvido. Con el paso del tiempo, la casa de la bruja se convirtió en un lugar de leyenda urbana. La mayoría de los residentes de Paraná evitaban pasar cerca del edificio, y muchos creían que la casa estaba condenada por las fuerzas oscuras que Isabel Martínez había invocado. Las historias sobre ruidos inexplicables, apariciones fantasmales y sensaciones de frío extremo se convirtieron en una parte integral del folclore local. La casa, aunque en pie, sufrió el desgaste del tiempo y la falta de mantenimiento. Las paredes comenzaron a agrietarse, y el jardín se convirtió en un laberinto de maleza y sombras. Sin embargo, la presencia de la casa en la memoria colectiva de Paraná nunca se desvaneció. Para muchos, la casa de la bruja seguía siendo un símbolo de lo desconocido y lo aterrador, un recordatorio de que algunas historias están destinadas a permanecer sin resolver. Una noche en la casa. En los últimos años, la casa de la bruja ha atraído a varios exploradores y buscadores de lo paranormal que desean enfrentar sus miedos y descubrir la verdad detrás de las leyendas. Algunos han informado sobre experiencias escalofriantes, como sentir presencias invisibles, escuchar susurros en la oscuridad y ver luces que parpadean sin explicación. Un grupo reciente, compuesto por entusiastas del misterio, pasó una noche en la casa con la intención de documentar sus experiencias. Durante la investigación, uno de los miembros del grupo reportó una visión aterradora. Una figura espectral apareció brevemente en la esquina del sótano, antes de desvanecerse en el aire. Los miembros del grupo sintieron una oleada de frío y un peso abrumador en sus pechos, como si algo estuviera tratando de sofocar su respiración. El misterio continúa. La casa de la bruja sigue siendo un enigma, un lugar que desafía las explicaciones racionales y alimenta el temor de quienes se acercan a su umbral. Las historias sobre Isabel Martínez, la bruja y los eventos paranormales que han tenido lugar en el edificio continúan siendo un tema de conversación en Paraná. La casa, con su fachada deteriorada y sus ventanas oscuras, permanece como un recordatorio inquietante de que algunas preguntas pueden nunca tener respuestas definitivas. El legado de la casa de la bruja, con sus ecos de terror y misterio, persiste en la memoria de aquellos que han oído sus historias y en los corazones de quienes se atreven a explorar sus oscuros secretos. Bueno gente, eso es todo, no olviden suscribirse y activar la campanita para mantenerse al día de todo el nuevo contenido que vaya subiendo. Hasta luego.